tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta actividad, este conversatorio que hemos decidido llamar Operación Océano, Explotación Sexual, un debate necesario. Esta es una actividad que ustedes la pueden seguir también a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de la Asociación de la Prensa del Uruguay y también del Zonal Aguada. Antes que nada, quiero agradecer también esta invitación y esta oportunidad para moderar este espacio. Creo que esta realidad nos ha golpeado y muy duro como sociedad, una realidad que estaba allí, pero que muchas veces no se veía, y es un debate que queda al descubierto a través de una causa judicial, pero que seguramente muchos de nuestra sociedad conocían. Voy a presentarles quienes nos van a acompañar para abordar esta temática. Me acompaña la fiscal Darviña Viera y la doctora Nicole Lebel, ambas fiscales que están llevando adelante esta investigación. Muchas gracias por su tiempo, ya les voy a dar la palabra. También está Karina Núñez, de la Organización de Trabajadores Sexuales. Gracias por acompañarnos. Y Viviana Núñez, que es del Zonal Aguada y además es dirigente del Sindicato de Camioneros. A todas, muchas gracias, y a todos los presentes les cuento que la dinámica de este conversatorio, de esta charla, en principio vamos a intercambiar un poco con las participantes y luego vamos a abrir un espacio para que nos puedan hacer llegar sus dudas y sus preguntas a los que están aquí. Bueno, hemos tenido en cuenta también todas las medidas necesarias. Voy a empezar por Viviana Núñez, del Zonal Aguada, del Sindicato de los Camioneros, que ha decidido abordar este tema, ponerlo sobre la mesa. Así que bienvenida y te damos la palabra. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer a los compañeros y a las compañeras del Sindicato de la Prensa por habernos cedido el espacio y haber pensado esta actividad en conjunto. Bueno, como dijo Iliana, yo, además de ser la responsable de organización del Zonal Aguada, soy dirigente nacional del Sindicato de Camioneros. Y esta actividad la venimos pensando, bueno, si bien sucede lo que sucedió con todo el tema de Operación Océano, nosotros también tenemos un debate que dar como movimiento sindical y creo que es hora de empezar a cuestionar este tipo de cosas. No solamente, sino en las conferencias de prensa, sino en los lugares de trabajo, en las asambleas, en los espacios donde nosotros como militantes, mujeres, y como dirigentes sobre todo, tenemos que ponerlo ahí en eso que no se quiere hablar, pero tenemos que hablarlo. Nosotros hace un tiempo, como ya les dije, con Karina veníamos pensando qué se podía hacer desde mi gremio en particular. Y bueno, desde mi gremio lo primero que tenemos que hacer y pensar es formar a los compañeros, y en esa formación va de la mano la conciencia, ¿no? La conciencia que tenemos que ir de alguna manera creando, y la información, porque muchas veces hay una falta de desinformación. Esto es algo que nos compete a todos y a todas, ¿no? No solamente a la Operación Océano fue el destape, pero en realidad esto pasa hace mucho tiempo. Y pasa en los lugares más jodidos, ¿no? Y en los lugares más vulnerables. Y ahí es donde nosotros, como trabajadores y trabajadoras, tenemos un debe enorme. A veces me pienso y me cuestiono qué hace, por ejemplo, qué herramientas le damos a una maestra, a una profesora en su lugar de trabajo, a un compañero arriba del camión. Y bueno, desde pensarlo desde ese lugar, para mí es sumamente importante. Como verán, soy parte de la organización y creo que acá hay tela para cortar para rato. Esta es una iniciativa y es una primera actividad, pensamos seguir construyéndola. Y bueno, nada, yo me quedo por ahí, Liana, porque creo que acá queremos escuchar a otras personas. Bueno, gracias Viviana. Vamos a darle el paso ahora a Karina Núñez, de Otras. Una breve reflexión, Karina, sobre esta realidad que ya lo hemos conversado en otras oportunidades.
y me parece que es bueno el aporte desde su lugar como organización. Bien, ¿Pensás que era un tema que estaba silenciado? Pensé que era o que estaba vedado a ciertos círculos de charlas de té en espacios a los que nunca iba a acceder. Pero celebro enormemente esta instancia, celebro que estemos enormemente acá, y celebro que haya sido usted quien haya cortado con esa cadena de tantos años de cosas, porque mucha de la gente que usted procesó hoy o que está investigando hoy, ya cuando en la posta del Cangrejo sus nombres ya estaban ahí. O sea que esas personas fueron vulnerando más gurisas con la impunidad que les dio todo el resto del sistema judicial, que no actuó como lo está haciendo usted, y ante usted me quito el sombrero hoy. Primero y principal porque fui víctima de explotación sexual a los 12 años y me tocó pasar lo que hace el sistema, la institucionalidad, cuando quienes están dentro de los que firman los papeles no tienen la sensibilidad necesaria para creernos a las víctimas. Segundo, le reconozco y le agradezco lo que ha hecho por las gurisas como una mujer del interior profundo del país, en donde el patriarcado reina y vive con la total impunidad y con el total aval de todos los terratenientes que aún viven y que dominan todas las normas. Y lo que más dolorosamente me da decir es que nos encontramos aún con personas dentro del Poder Judicial en el interior profundo que los mandan de penitencia desde la capital a los pueblos chicos en donde los tenemos que padecer. Entonces, bueno, como recorro el interior profundo, y me ha tocado tener que llegar con una víctima a las 15:58 de la tarde y el demostrador decirnos que la traigamos al otro día a declarar, desde ese dolor y desde esa rabia le estoy agradeciendo. Gracias, gracias. Karina, ya vamos a profundizar un poco más. Bueno, comenzamos con ustedes, con Darviña y con Nicole. En primera instancia me gustaría, doctora, si nos puede actualizar en qué está la causa, que me parece que es importante. En estos días han sido otros temas los que están en la agenda de los medios de comunicación. Y después vamos a hablar un poco de cuál es el rol de los comunicadores y de los medios, que me parece también es sumamente importante en todo esto. Pero vamos a hacer un repaso. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Y es un gusto estar acá. Y bueno, en cuanto a la operación en sí, en estos momentos tenemos 32 personas que fueron formalizadas, más 4 personas que están con medidas por ahora, lo cual no quiere decir que sean formalizadas o no, eso todavía no lo hemos decidido, porque digo, estamos reuniendo algunas otras evidencias, y tenemos 18 víctimas, que digo, quizás pueda aparecer todavía alguna víctima más. ¿Está? Y en el caso de la Operación Océano, cuando hablábamos un poco previo a esta instancia, yo le decía que para mí era importante también conocer cuál fue el disparador, ¿no? Cuál fue la punta de la madeja, como para ilustrar un poco cuál fue esa situación que disparó. Bien. La situación que disparó fue un caso que hubo en Maldonado, una denuncia que hace una persona respecto a abuso que había habido por un adolescente. Después, digo, eso se investigaba en Maldonado. Después, con el fallecimiento de otra adolescente en el departamento de Canelones, se conecta el caso de Maldonado con ese caso de la muerte de esta chica, y primero de la desaparición y luego la muerte, y ahí en realidad es el puntapié inicial de la Operación Océano, y ahí se empieza a investigar todo esto de la explotación en sí. Nicole, me gustaría saber cómo trabaja el equipo que en estos momentos tiene esta responsabilidad, ¿no? Cuando ustedes hablan de investigar, de indagar, bueno, ¿con qué herramientas, con qué elementos?
Bueno, primero que nada agradecer, la doctora es muy generosa con nosotras que somos las adscriptas de ella y es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, trabajamos todas, o sea, aparte de esta operación ya hemos dicho que tenemos otros 700 casos y bueno, en este caso tratamos de todas saber todo o más o menos todo, ir a las audiencias juntas y bueno, estar atrás de cada pista nueva y es un trabajo diario bastante intenso. Tienen otros 700 casos que no están vinculados a esta operación, pero sí vinculados a delitos sexuales. Sí. Todos que tienen como protagonistas adolescentes, adultos. Sí, son delitos sexuales, ¿no? Seguro, son delitos sexuales. Sí, ¿no? Perdón. Son delitos sexuales, digo, que involucran a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, hechos en la calle, hechos intrafamiliares, etc. Todos que tienen que ver con abuso y trata. Bien. Y usted, Darviña, como fiscal, cuando comenzó con a indagar en este caso puntual de estas dos adolescentes, ¿qué fue lo que le dijo, le disparó, estoy ante algo más grande? En realidad, el caso lo empezó a investigar la doctora Flores conjuntamente con Interpol. Yo caí dentro de la Operación Océano. Yo ingresé un día y al otro día fue que se hicieron las primeras detenciones, allanamientos y detenciones. O sea que toda la parte previa de la investigación hasta llegar a las primeras detenciones lo hizo la doctora Flores, que era la titular anterior. Particularmente yo creo que hay muchos más casos Océanos, ¿no? No creo que sea el único caso en Uruguay, sinceramente. Creo que este caso ha sido grande, por decirlo de alguna forma, y ha tomado mucha difusión pública por la cantidad de gente que tiene involucrada, pero yo creo que hay muchos más casos. Y si hablamos de las víctimas, yo la he escuchado en otras entrevistas decir que muchas veces cuando ustedes toman contacto con las víctimas, con las adolescentes, ellas no se visualizan como víctimas de explotación sexual. Generalmente el primer contacto lo tiene la unidad de víctimas, generalmente, no nosotros como fiscales. Muchas veces llevan todo un proceso esas víctimas hasta llegar a la declaración primaria con nosotros en Fiscalía. Incluso en algunos casos hemos ido a la casa o en otro lugar, no necesariamente en Fiscalía. Pero luego, nosotros tomamos el contacto directamente con ellas y bueno, conjuntamente con la unidad de víctimas. En estos casos las víctimas generalmente no se ven como víctimas y en este caso en particular la unidad de víctimas realiza todo un trabajo con la víctima y su familia para que ella realmente se vea que se trata de que ella es víctima. Sí, yo estuve leyendo algunos de los testimonios que hablaban, y ya te doy la palabra, Karina, porque me parece que es importante también tu aporte, que hablaban de una adolescente que su mamá no tenía idea que su hija estaba involucrada en esta situación, pero que sí le había dado como algunas señales, que tenía una cuenta bancaria, que esa cuenta bancaria tenía dinero, que había empezado a hacerse cirugías en la cara. Ahí el rol quiero ir a los padres, quiero llegar a ese lugar, ¿no? En toda esta operación ha tenido contacto con los padres de las víctimas. En nuestro caso, sí, con algunos padres hemos tenido contacto. En cuanto a esas declaraciones que tú decís, yo prefiero no hablar, a pesar de que salieron en un diario, sí, que no las dio la Fiscalía, eso ya es una discusión que hemos tenido, no sé quién le dio toda la información. Pero más allá de eso, obviamente que las víctimas están en estos casos porque hay una vulnerabilidad en ellas, y
quizás Karina lo pueda explicar mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero obviamente que hay una vulnerabilidad y por eso estas chiquilinas están en estas situaciones, sea esa vulnerabilidad generalmente está dentro de la misma familia, si es que la tienen en algún caso, ¿no? Digo, o por lo menos los adultos referentes. Digo, no hay un control y una contención por parte de los adultos, eso sin lugar a dudas, porque en muchos casos los adultos responsables no saben lo que estaba pasando por esas chiquilinas, ¿no? Voy con vos, Karina, que me importa un poco tu mirada con respecto a este tema. Primero porque cuando arrancaste dijiste que fuiste víctima de explotación a los 12 años. Entonces me parece que tenés mucho también para aportar en este sentido, ¿no? Sí, te visualizaste en un contexto en el que no era, en el que no era ¿no? Que si me hubiera pasado ahora, digo, capaz que tendría un poquito más, por lo menos me habría llevado menos mango. Pero digo, era un contexto mucho más difícil, ¿no? En la que la palabra de los gurises no valía nada, y es muchísimo más complicado. Igual ahora los gurises están mucho más expuestos, desde lo que veo, a ser mayor mercancía de comercialización. ¿Pero por qué? Porque la sexualización, la sexualización de los cuerpos de los gurises arranca cada vez más chiquititos. Entonces hay muchísimas cosas que no se ven, exceptuando cuando ya tenés los prejuicios que le decís, bueno, esta por tal cosa o tal otra, ¿no? Va a estar destinada a hacer esto, ¿no? Ya como que nacen con la etiqueta. Pero lo que sí me parece importante poder remarcar ahora, que tenemos dos visualizaciones diferentes, una de las que se hace de los niños en las urbes y otra de las que se hace de los niños en las ciudades y los pueblos chicos. ¿No? Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque está extremadamente naturalizado que una gurisa que no sea muy chica, 15, 16 años, se consiga a alguien de plata en el pueblo para poder casarse y poder mantener la familia. Y eso no se ve como explotación sexual, se ve como una forma de sobrevivencia. ¿Tá? Distinto es si encontrás una gurisa pobre, de una familia pobre, queriendo tener lo que no tiene que tener por ser pobre. Ahí ya entramos en otra conceptualización. ¿Ah? Entonces, cuando decías ahora de que tenía una cuenta en el banco y todo, la mayoría de las gurisas que conozco, de lástima que llegan a comer un poco de arroz con huevo. ¿Entendés? Entonces, el que puedan llegar a acceder a comprarse un champión nuevo o algo que el mercado de consumo te dice que tenés que tener, para ella es todo un logro. Y para las familias que conviven con ella es un alivio, porque ni siquiera lo ven como algo malo, sino al contrario, bueno, me sacaste un poco de carga. Entonces digo, hay que profundizar muchísimo más en la forma en la que conceptualizamos, no tiene que ser lineal, tiene que ser adaptado a las diferentes, tiene que ser 4x4, el derecho tiene que ser 4x4, tiene que abarcar todos los terrenos, porque no todas las situaciones de vulneración son lo mismo. ¿Por qué? Porque las percepciones de riesgo que tiene cada uno de los individuos son individuales. Entonces, vos vas a estar tan expuesta al riesgo en base a cuánta percepción tengas de ese riesgo. Si vos lo tenés naturalizado, no es lo único que podés hacer es reducir los daños que eso te va a... Pero sabés que te va a pasar, porque venís de un contexto en el que le pasó a tal y tal y tal y tal, y a veces son 4 o 5 cadenas que pasaron por lo mismo. Entonces, para vos no es riesgoso, porque ya las otras anteriores lo pasaron y ya lo tenés adquirido que va a ser así. El problema es cuando los entornos se acostumbran a que toda esa cadena tiene que estar ahí. Cuando alguien de la cadena no asimila o no es tan sumisa como la anterior, ahí empiezan el resto de los problemas, para volverla más sumisa. ¿Cómo se quiebra eso, Karina? Actualmente se quiebra con droga. Actualmente se quiebra con droga, con el acceso a cualquier forma de consumo de sustancia. Porque mirá qué paradójico. Los que son explotadores sexuales tienen un nexo más de afectividad con las gurisas chicas que los que son violentos, ¿no?, con mujeres mayores. ¿Por qué? Porque en realidad la figura que quieren transmitir es la de paternidad,
no la de macho abusador. ¿Ah? Entonces, la forma en que se le aproximan a las gurisas no es al menos en las primeras instancias, nunca es de violencia. Siempre es de dádiva, de cosa linda, de todo ese afecto paterno que no tuvieron, que por lo general cuando vas a hacer el árbol genealógico que te encontrás que el último padre constituido que tuvo fue el tatarabuelo, capaz. Después viene de madres de diferencia de 15 o 14 años entre madre, abuela y bisabuela. ¿Ah? Perdón, no quiero hablar mucho. No, está bien, pero me parecía importante que Sí, no, y sobre mí, yo decidí no ser víctima. Pero mientras no me enteré que lo que me había pasado no me tenía que haber pasado a los 12 años, lo pasé bárbaro, lo pasé horrible cuando me enteré que había sido víctima. Me costó emocionalmente muchísimo. Y actualmente, físicamente, por más loca que parezca, que me doy contra todo, hay días en los que me siento mal y las manos de ese hombre, de mi cuerpo, no se me borran. Así que el que diga que es prescriptible el delito de explotación sexual, yo les puedo decir que mi cuerpo dice que no. Doctora, me interesa también abordar este tema desde, ya hablamos un poco en qué está, hicimos una puesta a punto pero ¿qué aprendizajes, ¿no?, deja la Operación Océano? Creo que hay muchos aprendizajes también para tomar nota. El Poder Judicial hará lo propio y cada uno de los actores creo que también, pero para el Poder Judicial, ¿dónde está ese aprendizaje? Para el Poder Judicial, no sé, se lo tendrían que preguntar al Poder Judicial. Sí. Nosotros no pertenecemos al Poder. No, está bien, pero usted, más allá de que usted pertenece al Ministerio Público, pero para los distintos, porque usted tiene que vincularse con los actores y usted no tiene que investigar o hacer una indagatoria. Perdón, ¿yo te puedo decir algo? Sí. Vos sabés que cuando recién salió en la prensa de que habían agarrado a tales cuales personas y tales cosas, ¿sabés lo que dijimos entre nosotras? Bueno, ahí hubo una coima que no llegó al número. Cuando después sale en la prensa... Lo vi en las redes sociales. Cuando después sale en la prensa y dicen que usted pidió que si hubiera clausura, que no es cosa, y bueno, dijimos, ahí adentro hay uno que sabe que la cosa viene brava y no aceptó la coima. Eso de acá abajo de pata, ¿no? Lo dijimos. Te lo confieso ahora, que no se entere nadie. Pero bueno, me interesa sí para los distintos actores, ¿no? El aprendizaje que deja. Obviamente que para la Fiscalía es uno, para el Poder Judicial otro, pero... Sí, no, está bien. Yo creo que el aprendizaje que nos deja, digo, tanto a las instituciones que trabajamos en esto como a la sociedad toda, es un aprendizaje, digo, primero al Poder Judicial, a la Fiscalía, todo, que tenemos mucho que aprender del tema de género, explotación, etcétera. Me parece que tenemos necesidad de capacitación, todos los que trabajamos en esto. Y por otro lado, a la sociedad yo creo que como ha sido un tema por el caso que ha tenido tanta difusión y tanta prensa, por decirlo de alguna forma, creo que ha alertado a la sociedad y la sociedad está tiene el tema como en lo público y como que se discute mucho del tema. Y también me parece que para la familia en sí también es un aprendizaje, digo, de prestar más atención a las redes sociales donde se vinculan las niñas, niños y adolescentes, digo, porque yo siempre lo cuento porque lo veo muchas veces en los casos que tenemos nosotros en Fiscalía, el tema de las redes sociales. Alguien le manda un mensaje a un niño de 5 años, de 6, de 10, que tenga un celular, le manda un mensaje invitándolo a un grupo de WhatsApp. Digo, y si los padres no están alerta con esos grupos, etcétera, no se sabe dónde puede terminar vinculado ese niño. Y para ti, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, creo sí también de que todos estén hablando de esto, por más que algunos piensen una cosa y otras otra, y cada uno tiene su visión, por lo menos se discute.
Y por lo menos creo que esto va a hacer que algunos cambien de opinión. Estamos en eso, recién está empezando, ¿no? Me parece. O que se animen a hablar más, ¿no? O a encubrir menos. No. Porque socialmente, digo, ya lo he dicho en otras oportunidades, socialmente el delito en la sociedad está dividida. Digo, hay quienes dicen, incluso me lo preguntan, ¿y dónde están los padres y esto y las chiquilinas? Pero las chiquilinas eran unas regaladas, las chiquilinas estaban en esa página, entonces la culpa es de ellas también. No perdamos el foco, como digo yo, y no veamos a las víctimas como victimarias. ¿Qué opinas de eso, Karina? De la que está dividido, ¿no? Que muchas veces también ante la confesión de las adolescentes de que utilizaban cédulas de mujeres adultas, decían, bueno, entonces, que es un poco el argumento también de algunas de las personas que están formalizadas. La inducción al error y demás. ¿Sabes por qué creo que está dividido? Porque en realidad, si todos dijeran que no, todos se tendrían que hacer cargo de toda la gente a la que los invitó a una fiesta con una gurisa, que les pasó foto por el celular de gurisa, el padre que sabía que iba a pagar por gurisa, el hermano o el primo. Entonces, como nadie se quiere hacer cargo de nadie, ¿no? Porque todo es fácil señalar para allá, pero no mira que te dedo te señalan a vos. Entonces, no me hago cargo de eso, es problemas de ellos. Hasta que no se te revienta la bomba a la cara. Y ese es el problema, que está tan dividido entre buenos y malos, ¿no? Que no nos damos cuenta que lo bueno y lo malo está en la percepción de nosotros, y más allá de las narices existe una realidad que es la siguiente: ningún cuerpo de ninguna gurisa, si sea pobre o sea rica, tiene por qué tener acceso a una persona que tenga poder, bajo ningún concepto. Entonces, cuando consolidemos los discursos y le creamos más a los gurises, cuando consolidemos los espacios de llegada de esos gurises, y cuando realmente escuchemos a los gurises, porque en realidad los gurises dan señales, pero los que estamos tan hundidos en la vorágine de la productividad, de la plusvalía para el rico, somos nosotros, que no podemos ver que esos gurises están pidiendo ayuda. Bien. Me interesa ir a este punto, y usted, Darviña, hablaba de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales han llegado para quedarse, en muchas situaciones son una herramienta que si se usa bien es una herramienta que da resultado. Exacto. Pero en este caso las redes sociales también han sido un lugar donde las adolescentes se han expuesto y se han vulnerado también sus derechos, ¿no? Sí, como decía recién, justamente las redes sociales, lo que pasa que quizás esas familias de las adolescentes no estaban atentas a la vinculación de las chiquilinas en las redes sociales. Bien, ¿y ustedes lo han visto esto en varias, o sea, mucho se ve mucho. Por eso yo decía, yo he visto vinculación de niñas o niños en las redes sociales con grupos de pornografía, etcétera. Sí. Aparte tenemos muchos casos tipo océano, ¿no? Como decía la doctora, no son tan visibles. Sí, por eso hoy cuando le preguntaba, me decía, tenemos 700 casos, y le decía, bueno, hay de todo. Hay de todo. Pero tenemos otros casos de explotación. Y siempre visibilizan a las mujeres, pero hay también varones explotados sexualmente, y hay personas con discapacidad explotadas sexualmente. Y que también, a mí me tocó en 2015 trabajar con una persona en situación de discapacidad, que ella narraba lo que le había pasado, pero su tutora decía que no, que eso no podía haber pasado porque no, que ella solamente la dejaba un par de días. Y al año apareció embarazada, claro, el Espíritu Santo. Entonces digo, siempre estereotipamos el tipo de víctima, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se sorprendió cuando se supo que no eran mujeres pobres las que estaban siendo explotadas sexualmente. Bueno, a ese punto quería... No, porque sos pobre, porque sos negra, porque sos marginal, se tiene que tocar todas las pestes del mundo. Y no es así. A ese punto quería llegar también, doctora, que además de
de poner el énfasis en las víctimas, que me parece que es importante. Lo que sorprendió quizás a la opinión pública, un poco lo que decía Karina, que eran de repente adolescentes de clase media alta, y las personas que hoy están formalizadas son empresarios, jueces, docentes, ¿no? Eso también creo que hace a la Operación Océano estar también en la agenda y en el tapete. Sí, el tema es que en este caso, digo, las adolescentes pedían de alguna forma determinada cantidad de dinero o regalos especiales, etcétera. Entonces, digo, para poder acceder a eso, las personas tienen que tener, o sea, en este caso los imputados, tienen que tener determinado poder adquisitivo. En este caso específicamente, sí, este delito, como yo digo, no lo cometen los pobres. Y respecto a las víctimas, también la mayoría son de clase media. ¿Qué pasa? El tema es el consumo. Entonces, el querer tener y no, de repente, por alguna razón, no pueden acceder de esa forma y bueno, buscaron esta forma de poder acceder a las cosas que querían, ¿no? De consumo. A ese punto que lo planteabas, Karina, también, ¿no? Sí, pero igual no es prostitución. Ojalá que dejemos también de decir mucha gente y dice porque contratan servicios. No, pero no es prostitución. Claro. Tiene que quedar clarísimo que es explotación sexual. Sí. Tiene que quedar clarísimo. Y me hierve la sangre porque digo, en realidad hay gente que quiere tapar el sol con un dedo y no. Hacete cargo, es explotación sexual, es una menor, hacete cargo. No existe la prostitución infantil. Además, otra cosa, cuando la connotación de ese nombre, cuando hablamos de infantil, estamos hablando de 12 años para abajo, no estamos hablando de adolescentes. Y en Uruguay, a raíz del ingreso de la pasta base, bajó los años de la iniciación de la explotación sexual a los 9. ¿No? Antes era a los 14 y ahora es a los 9. Estamos hablando de gurises y de gurisas que no sobreviven los 35 años después, ¿no? Que tienen una vida finita. ¿Ah? Entonces digo, esa pobre poca vida que les va a tocar, por lo menos tratemos de no colaborar, porque si no estás ayudando a que esa gurisa sea explotada, si vos no le estás dando de comer, por lo menos no la invisibilices para que alguien la pueda ayudar. Porque también con el silencio y con el decir que no es problema tuyo, también está dándole la derecha al que dice, bueno, sí, venga, pobrecita, se la pongo un ratito y le doy de comer. No, penetrarla no es la solución. Pero ¿qué pasa? Cuando vos les decís que no, después te salen los dobles discursos. Ah, no, le dijo que no, le dijo a la otra, no, ¿qué vas a decir? Y ella le repitió a la otra, porque el peso que más pesa sobre la dignidad de las mujeres son los discursos de las propias mujeres hacia las gurisas. Porque los varones saben que en algún momento le va a mostrar una teta y va a estar con vos. Pero las mujeres son mucho más duras a la hora de obligarse. O la mujer no tiene imparcialidad, o te acompaña en todo el proceso firme, o te hunde. No hay otra. Me interesa conocer un poco el trabajo de la unidad de la atención a las víctimas, porque me parece que es importante saber cuál es la contención que en este momento tienen las víctimas. Y cuando un adolescente decide hacer una denuncia o por distintas razones el entorno, bueno, ¿cuál es el abordaje, ¿no?, que se le da? Bueno, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía lo que hace es justamente la contención, contener a la víctima, orientarla y apoyarla en un... Si va a hacer terapia, por ejemplo, apoyarla. Muchas veces son víctimas que no tienen medios, entonces la unidad lo que trata es de justamente conseguir de alguna forma algún psicólogo o lo que sea que necesite esa víctima para hacer su terapia, ¿verdad?
En este caso, en el caso Océano, hay 3 técnicos, asistentes sociales y psicólogos, que están trabajando con las víctimas de Océano, y en algunos casos van casi semanalmente a la casa, o las víctimas vienen a la fiscalía a hablar, a estar con ellos, y ellos hacen su trabajo, digo, los orientan, las contienen en lo que necesiten. Y con el tema de la reparación, doctora. ¿Qué pasa con el tema de la reparación? Sí, ¿qué pasa con el tema de la reparación? Está prevista. ¿Ah, sí? Sí, Ah, está prevista. Bueno. En caso de condena, exactamente. Bien. Claro, porque todavía Claro. me parece que está bueno hacer una puntualización. ¿En qué etapa del proceso estamos ahora? No, estamos en etapa de Recién investigación arranca. recién. Es decir, se hizo una investigación, lo que se llama en el código preliminar, que la hace la Fiscalía. Hay en este caso 32 formalizaciones de 32 personas, pero esas personas, ¿qué es? La formalización es la comunicación, independientemente de que es un poco más y de que pero es la comunicación formal que le hace la Fiscalía frente a un juez a una persona que lo está investigando. Es eso. ¿Ah? Está en etapa de investigación, estamos en la etapa intermedia, todavía no estamos ni siquiera armando la acusación, por decirlo de alguna forma. ¿Y esto cuánto tiempo puede llevar? No sabemos. Y más todavía que siguen destapando olla. Nosotros tenemos, Digo, o ya sea, no la sé. Fiscalía tiene 1 año desde la formalización, 1 año para hacer la acusación. Si no le da ese año porque le faltan evidencias, etcétera, puede solicitar otro año. Hasta 2 años se tiene. Bien. Mientras tanto, están las medidas cautelares. Mientras tanto están las medidas cautelares, que también fue bastante discutido, pero por ahora creo que la Fiscalía va bien con eso. Y si las víctimas fallecen, ¿la causa prescribe? Porque miren que las heladeras matan, como la gurisa de la casita del parque en Paysandú, que la mató una heladera. No, la causa no prescribe, la causa se terminaría si fallece un imputado, se le termina para ese imputado la causa, pero en el caso de la víctima no, de hecho hay una víctima fallecida y la representa su familia. Bien. Bien, bien. Bueno, le quiero decir a los presentes que si nos quieren hacer llegar alguna pregunta o que si quieren aportar, estamos abiertos. Si allá hay un compañero que ahí, tráeme. Pero me parece importante, las vamos compartiendo. Ahora yo las voy leyendo y las compartimos. Me parece que está bueno introducir un tema que usted lo mencionó, Darviña, que son las redes sociales, y en los últimos días, y creo que Karina también tiene una postura sobre eso, surgieron varias cuentas en redes denunciando distintos tipos de situaciones de acoso, de abuso, vinculados a distintos medios. Quizás la que tuvo más impacto y más visibilidad fue Varones Carnaval. La Fiscalía decidió habilitar un teléfono para recibir denuncias. Tengo entendido que también el fiscal Sí. le aportó este material también a propósito de esta situación. ¿En qué está? Bien. En realidad el caso Varones Carnaval lo tiene cuarto Lovesio. turno, que es la doctora Lovesio. En mi caso, nosotros tenemos un caso que ya la persona estaba formalizada y bueno, y ahora estamos investigando nuevas víctimas, digo, porque teníamos víctimas en ese caso, pero bueno, yo ya contacté a una víctima y ya declaró con Fiscalía, hay otra víctima, puede haber más. Uh-huh. Pero generó un impacto en cuanto a las denuncias, porque una cosa es denunciar en Sí. las redes sociales y otra cosa es formalizar esa denuncia en la Fiscalía. Bueno, yo en realidad no lo sé, porque yo tengo Está con un lo caso, o sea, con algunas víctimas, pero el otro, el grande, trabajo lo ahora lo grande, tiene Lovesio. lo tiene la doctora Lovesio, entonces yo no voy a contestar una cosa que ni siquiera lo sé. No, está bien, pero Lovesio es la que tiene, Sí. pero ¿qué opina con respecto a...? Porque se habló mucho Sí. sobre
sobre si era el mecanismo, si era la herramienta denunciar a través de las redes sociales. Yo creo que las víctimas se expresan como pueden y cuando pueden. ¿Ah? Hay víctimas que pasan 30 años, 40 años para expresarse y decirle lo que les pasó cuando tenían 9, 6, 5, lo que sea. Entonces, a mí no me parece mal ni nada que las víctimas se hayan expresado a través de las redes sociales. De alguna forma se expresaron. Por otra parte, es una percepción mía, esto corre por mi cuenta, yo creo que el caso Océano fue el disparador de todo esto, digo, porque además de varones carnaval, después salieron varones policía, varones periodistas, varones no sé qué, digo, hay de todo. ¿Qué querías? No, sí. yo lo que digo es que si llegaron a un ámbito que las expone tan así, es porque en los espacios en los que estuvieron más cercanos para hacerlo, no fueron escuchadas o no fueron tenidas en cuenta, ¿no? Entonces digo, exponerte a este grado de visibilidad zarpado, porque siempre terminan de una forma u otra sabiendo quién publicó tal o cual cosa. Entonces, dentro de sus espacios no deben de haber tenido la suficiente respuesta o la respuesta necesaria en ese espacio. Para mí, optaron por eso. Yo pienso que no, que en algún caso puede ser, sí, no digo que no, pero en general yo creo que la víctima se expresa cuando puede y bueno, y como puede. Y en este caso no es porque necesariamente no hayan sido escuchadas. Yo sé que hay víctimas que fueron escuchadas, contenidas por su familia, pero bueno, nunca lo habían querido hablar públicamente o denunciarlo, mejor dicho. Bien, bueno, acá nos llegaron algunas preguntas con respecto al caso Océano. ¿Por qué se decidió no pedir prisión preventiva? O sea, yo sé que sabía. Ya lo he explicado muchas veces. La Fiscalía consideró en ese momento, la prisión preventiva se solicita si hay determinados riesgos que están expresamente previstos en el Código. Entonces, la Fiscalía en ese momento consideró que esos riesgos no estaban. Y de hecho, creo que por ahora, por lo menos, hasta lo que sabemos, la Fiscalía no se equivocó, salvo en un caso que sí se pidió la prisión preventiva y hasta ahora la persona está con prisión preventiva. Pero en los otros casos creo que hasta ahora la Fiscalía no se ha equivocado porque no ha habido ningún riesgo para las víctimas que yo sepa. ¿Y qué argumentos tiene la defensa además de no sabía que era menor? Y los principales argumentos son esos, es decir, o que tenían cédula falsa, como dicen que cédula falsa no existe. Digo, puede ser que alguien se haya presentado con la cédula de una persona adulta, pero cédulas falsas no, porque eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Y los argumentos son, no sabía que era menor, estaba en una página, por lo tanto tenía que ser mayor, etcétera. Es decir, siempre los argumentos principalmente son que fueron inducidos en error, ¿no? Salvo algunas excepciones. Después acá, creo que una vez se lo pregunté, doctora, si temen por sus vidas a la hora de investigar este tipo de casos. Y no. Por ahora no hemos tenido ninguna amenaza, ni directa, ni subliminal, ni nada. Por ahora no hemos sentido ningún riesgo, yo por lo menos, no sé, la doctora Lebel. No. Bien, y si tienen todos los recursos para investigar, todas las herramientas para investigar. Las herramientas las tenemos, porque nosotros trabajamos en conjunto con la policía, en este caso en particular con Interpol. Que son delitos especiales. El tema es la cantidad de casos que tenemos cada una de las fiscalías, ¿no? Las especializadas están tapadas y cada vez más porque cada vez la gente denuncia más. Eso es así. 700 casos es imposible porque un caso de abuso lleva mucho tiempo investigar. Fíjense que le tenemos que tomar declaraciones a la víctima que a veces te lleva horas. Primero charlas, después le tomas declaraciones, o primero habla con la unidad, bueno,
y la unidad de víctimas, vamos con la unidad de víctimas, se le toma declaración a la víctima si es posible, a la familia, en algunos casos, testigos, etcétera. Después se hacen todas las pericias que llevan meses. Digo porque ITF saben que es también muy limitado y las pericias llevan meses y otras diligencias que a veces hay que hacer. Lleva mucho tiempo investigar. Entonces, cada caso lleva mucho tiempo. Nosotros, en nuestro caso, que tenemos 700, es imposible, es decir, se van atrasando las cosas porque los casos no damos cumplimiento con todo. Hoy justo yo estaba en la unidad de víctimas hablando por un caso que tengo mañana y me llamó una abogada de una víctima y que el caso es del 2018, todavía no se ha formalizado y todavía no ha sido hecha la prueba anticipada, es decir, la declaración de la víctima en el Poder Judicial, que era lo que me estaba reclamando la doctora, y con razón, pero bueno, yo por ahora tengo una cabeza sola. Sí. O sea que sería saludable, necesario que usted contara con… Urgente y emergente. Con más asistentes. No, lo que sería necesario es más fiscalías especializadas, eso así, pero digo, sí. Cero presupuesto, difícil que haya más fiscalías especializadas. A nosotros allá afuera nos pasa que todo tiene que venir para acá, para Montevideo. Todos los que saben y los que cortan el pastel están todos acá. Y todavía, si tenés la suerte de que esa carpeta te la firma la fiscal para mandártela para acá, si entre medio hubo un hurto, una rapiña, un muerto, No. sonaste. El problema del interior, ya que menciona el interior, yo tuve mucho tiempo en el interior, el problema del interior que se hace en todas las materias, es decir, la misma fiscal que hace un hurto, Hace todo. hace un abuso. Sí. Es imposible. O te casa como el de Villa del Carmen. No, los fiscales no casamos. No. No le agreguemos más responsabilidades de las que tiene, pero me pregunto, la escucho a Darviña relatar todo lo que lleva investigar un caso y obviamente el mientras tanto, ¿no? El mientras tanto para esa víctima y para esa familia, porque muchas veces se habla de la revictimización, ¿no? El volver después de haber sido víctima de una situación de abuso o de acoso, volver a contar, volver a… Sí, nosotros tratamos, depende de la víctima. En muchas oportunidades se le pregunta, si es un adolescente, por ejemplo, se le pregunta si ella quiere declarar con nosotros. Declara generalmente con la unidad de víctimas y un fiscal o un familiar o un amigo, lo que sea, alguien cercano, si quiere declarar en fiscalía. Si no, solamente se le hace la declaración de la prueba anticipada que se llama, que es en el Poder Judicial, que eso después se lleva a juicio y se presenta en el juicio como prueba, que digo, por eso se llama prueba anticipada, que es la declaración de la víctima. Que se hace de forma especial, ¿no? El victimario no está presente en esa declaración. Mira una pregunta, ¿y a la gente del Poder Judicial que actúa, que explota sexualmente, también se la procesan o no la procesan? No sé, haga la denuncia, yo no sé. Digo, ¿por qué no sería? ¿Por qué no se la formalizaría? No sé, pregunto porque no sé. Uno de los involucrados en esta causa es un juez, ¿no? Sí, estaba jubilado. Jubilado, un juez retirado. Pero, por ejemplo… ¿Lo preguntás por qué? Porque hace un par de años hubo del Poder Judicial que en realidad lo pasearon por diferentes cosas antes de echarlo, y en cada pueblo dejó una gurisa embarazada. Entonces digo, capaz que como se hace cargo de los embarazos, no los echan. Por eso pregunto, no sé si eso seguirá igual o no. Yo eso desconozco porque no pertenezco al Poder Judicial, digo, cómo actúa el Poder Judicial en sí. ¿Y a quién le pregunto eso? Bueno. Tiene que preguntarle a la Suprema Corte cómo actúa, yo no sé. Yo puedo saber cómo se actúa dentro de la Fiscalía, pero fuera no. Me interesa, para ir cerrando, Karina, desde la organización, ¿cómo trabajan ustedes esta temática para evitar que se den casos de explotación sexual?
Bueno, primero, no siendo nexo entre los solicitantes de servicios sexuales cuando vienen a pedirte si tenés alguna gurista para presentar, ¿no? Por parte de las trabajadoras sexuales de otras, no contribuimos a la explotación sexual como siendo proveedoras de carne de cañón. Segundo, tenemos dentro de nuestro círculo un alto porcentaje de cadenas de explotación sexual dentro de las compañeras, que es una de las cosas que no hemos podido todavía sanear, pero que depende más de la voluntad de afuera que desde adentro. Y tercero, mayoritariamente hemos tenido incidencia en temas de trata de personas, pero por explotación sexual no ha tocado a la forma como grupo, ¿no? Sí de forma personal, pero no de forma grupal interceder. Yo directamente se las cortaría, pero eso no te lo permite la ley, pero son 5 aparte. Bien, bien, sí. Le quiero hacer una pregunta al gremio de los camioneros. Digo, sí, sé que recién están empezando a conversar, pero justamente el gremio de los camioneros, creo yo, es uno de los gremios que incide mucho en esto de la explotación sexual, ¿o me equivoco? Sobre todo en el interior. Sí, a ver, nosotros no tenemos ningún compañero que venga y nos diga soy explotador sexual, eso primero que nada. Nosotros lo que asumimos... No, pero lo que quería preguntar en sí era saber si es un tema, digo, que lo han conversado y cómo tratarlo. Sí, de hecho, nosotros cuando arrancó la pandemia tuvimos la suerte de que Karina fuese a nuestro local sindical y bueno, y ahí en todo esto de la solidaridad y bueno, y de un poco del conocerse, también nos pusimos a hablar muchas cosas con Karina, ¿no? Porque ¿qué pasó? El sindicato en momentos de pandemia, las canastas que iban para las trabajadoras sexuales del interior, nosotros se las llevábamos, ¿no? Había compañeros que iban y le dejaban las canastas al colectivo. Y bueno, y un poco fue, resulta que se conocían, algunos sí, algunos no, y empezamos y dijimos, che, pero acá tenemos que hacer algo, tenemos que empezar como a trabajar en conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, era un poco lo que explicaba al principio, a través de la capacitación, eso sobre todo. Yo puedo pararme en una asamblea y hablar con los compañeros sobre la explotación sexual, sobre un montón de cosas, pero creo que acá lo fundamental es formar a los compañeros, es educarlos. No digo que a veces no lo sepan, pero creo que es una tarea y es un compromiso desde nuestra organización. Entonces pensar la capacitación, pero también empezar a concientizarlos, eso es algo que nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos en ese trabajo, estamos pensándolo y de hecho por eso también hoy por hoy estamos acá sentadas y bueno, y tratando de armar algo que nos ayude a todos. Costó un poco, pero mirá que desde el año pasado, desde abril, desde antes de Semana Turismo, esa es una de las cosas que había. Pero además otra cosa, cuando pasó el tema de explotación sexual en Palmira, ¿no? Una de las cosas que se tuvo muy corrida fue el rol de los trabajadores del transporte en trasladar esas víctimas de explotación. Y el desconocimiento de muchos, no digo que son blancas palomitas, ¿no? Porque digo, no digo eso, pero que digo que muchos de los que realmente tenían causa fueron los que salieron porque sabían que era lo que estaban haciendo. Y quedaron los otros que no tenían ni noción y ni comieron pastel y son los que cargaron con el tema. Pero, ¿qué pasa? Cuando vas a lo macro, el discurso son todos estos, son todos lo otro. Nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar con un equipo de gente, de personas del sindicato a través ¿cómo se llama? Del Zunca, Agustín Pedrosa, de la brigada de Agustín Pedrosa, cuando estuvo haciendo Conchilla, estaban allá en Punta Pereira. Nosotros veníamos de trabajar explotación sexual en Bosnia, y aquello había sido un desbunde.
y nos encontrábamos que dentro de la misma planta los mismos compañeros ofertaban a las gurisas del pueblo a los gringos. Entonces dijimos, no, tenemos que trabajar con los compañeros porque para que se den cuenta que no es que le están haciendo un favor a la gurisa porque se va a quedar con unos pesos, no, le está dando carne cañón. ¿Y qué fuimos? Fuimos y conversamos con los compañeros y reducimos a más de la mitad de las ofertas de menores que salieran dentro del círculo entonces, eso se lo plantea a ella, pues digo, si vos no hablas con los compañeros y no les decís cuál es la implicancia, claro. Ellos no tienen la herramienta para creerlo, porque además cuando vas a interiorizarte, te das cuenta que todo corre en un círculo, y lo que está en otros círculos, hasta que no les cae encima, no lo perciben. Entonces digo, si la montaña no viene a Mao, vamos a tener que ir a la montaña. Y en eso arrancamos. Ahora se pospuso un poco por esto del cobicho, pero si no, ya lo habríamos hecho hacía rato, porque era súper necesario. Y ahora cuando termine la pandemia, ¿no? Vamos a encontrar cada 2 kilómetros gurisas haciendo tiraje, yendo para un lado, yendo para el otro, y a ellos los van a joder, pero a nosotros también nos van a joder. A nosotras, a las trabajadoras, hubo una época en la que nos querían procesar por cohecho, porque en las paradas donde estaban enfrente a nosotros, habían menores en situación de explotación sexual, y pasaban la ronda y nos llevaban a nosotros porque nosotros teníamos que ir a denunciarla. Pero nosotras no las denunciábamos, la cagábamos a palo una vez, la cagábamos a palo 2 veces y la cagábamos a palo 3 veces. ¿Tá? Y las gurisas siempre volvían, porque cuando íbamos a denunciarla, a las que nos metían eran a nosotras. Nos indagaban a nosotras. Entonces, ¿qué vas a ir vos a decir? ¿Que está eso ahí si la que terminás presa sos vos? Ahora espero que haya cambiado, ¿no? Bueno, ojalá. Un punto que para ir cerrando que me parece que también es importante y que ha dejado al descubierto esta operación es la capacitación, ¿no? La capacitación, porque creo que si los operadores del Poder Judicial, del Ministerio, los medios de comunicación, los sindicatos están sensibilizados o también muchas veces se aborda desde el desconocimiento, ¿no? Y se cometen errores. Sí, sin duda. Como yo lo dije hace un rato, creo que la capacitación tanto de todos los operadores, es decir, los que trabajamos en Fiscalía, los que trabajan en el Poder Judicial, la capacitación es fundamental. Digo, los jueces, los fiscales se tienen que capacitar, sin duda que sí. Cuando hablamos de capacitación me gustaría ejemplificar, por ejemplo, ¿no? Algunas situaciones que se dan por falta de conocimiento, de sensibilidad. Y bueno, muchas veces vemos sentencias que son totalmente contrarias al género y bueno, y a los derechos de la víctima también. Sí. O actuaciones ¿por qué no? Actuaciones de fiscales que también totalmente contrarios al género y a la víctima, ¿no? ¿Y cómo se logra eso, doctora? Lograr esa sensibilidad. Y también de las defensas, ¿no? Eso, exacto. También se tienen que sensibilizar. Más que defensas son enemigos en algunos casos. Igual capacitar todos, ¿no? Defensa pública también, todos se tienen que capacitar, ¿no? O sea, defensa pública y privada, los dos, ¿no? En este caso porque son todos privados, pero... Bien. ¿No? Sí, lo que pasa que la defensa privada, ni la defensa privada y la pública, la defensa es defensa. Sí. Igual yo creo que tienen un gran problema, ¿no? A mí lo que no me gusta es cuando no se pelean con armas legales. Eso sí, no me gusta. Pero después, cuando se pelea con armas legales, está todo bien. Digo, la defensa es defensa. No va a ir a decirle a la fiscalía, qué bien, lo formalizaste a fulanito, está bárbaro. No, obviamente que la defensa pelea y para eso tiene las herramientas legales. Sí. Cuando hace referencia a las herramientas que no son legales, que pequeñas chicanas, ahí. Soborno. Por ejemplo, la denuncia que le hicieron a la fiscalía, que la fiscalía estaba dando los chats y bueno, traspasando información del caso a la prensa, lo cual todos los que están acá saben bien que no es así. Digo, entonces, ese tipo de cosas
para mí son, no sé, no tengo término. Digo porque el profesional tiene las herramientas legales, para eso están las leyes. Lo que pasa que no sé por qué no las usan y usan otras cosas. Bien, ¿querías aportar algo más? Sí. No, ¿hay posibilidades de clonarla y llevármela para el pueblo? No, pero sí me gustaría tener su mirada y su opinión con respecto al rol de los medios de comunicación en todo esto, en esta operación. Sabemos que su teléfono suena muy seguido por parte de los periodistas que muchas veces queremos informar o saber en qué está la causa. Está bien. A mí la prensa, digo, yo soy como amiga de la prensa, me parece un medio muy bueno. También, como lo dije recién, hay prensa y prensa. Prensa con mayúscula y prensa con minúscula. Y voy a poner un ejemplo bien claro que todos van a saber de quién estoy hablando. Yo creo que la prensa informa y está bien que informe. Ahora, cuando, por ejemplo, se sacan los audios, se transcriben los audios de las declaraciones de las víctimas en fiscalía, en este caso, Océano estoy hablando, a mí me parece que quien le dio los audios está mal, pero quien los transcribe y los publica está pésimo como periodista. Para mí es de cuarta, sinceramente lo digo. Eso perjudicó. Las familias que están mirando y leyendo eso. En este momento hay víctimas mirando, o sea. ¿Eso perjudicó la causa? El hecho de haber revelado. Perjudica a las víctimas y a su familia. Perjudica a las víctimas. Lo que pasa es que seguramente esa prensa no las ve como víctimas. Claro. Como mucha gente no las ve como víctimas, esa prensa no las debe ver como víctimas, porque si no, yo no creo que una persona que sepa que está publicando un audio de una víctima diciendo las cosas que la víctima contó, no creo que las vea como víctimas, si no, no lo hace. Bien. O por lo menos le pregunta a Fiscalía, porque tampoco lo hizo. Y obviamente que va a afectar indirectamente, o podría afectar, porque ninguna víctima o otra que quisiera declarar va a decir, no, esa sobreexposición no. Si lo que uno cuenta al fiscal después va a salir en la prensa, cosas íntimas, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol para usted de los medios en esta causa, por ejemplo, en Operación Océano o en otras? Porque creo que muchas veces, en cualquiera, porque muchas veces desde nuestro lugar también se puede aportar. Yo creo que el periodista también se debe capacitar y justamente en los temas judiciales el periodista se debe capacitar, lo que no sepa o tenga duda, llama al fiscal, le pregunta, le manda un mensaje, digo, el que más, el que menos, creo que tiene acceso al fiscal o bueno, o en su caso a los jueces o a alguien, digo, antes de publicar una cosa que de repente afecte a la causa o afecte a una de las personas involucradas, ¿no? Que en este caso, las víctimas. Bien. Bueno, quiero agradecerles a todas su tiempo. Seguramente muchas de las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales tienen alguna inquietud, después vamos a tratar de hacerla llegar para que la fiscal nos pueda aclarar algunos puntos. Y bueno, gracias a Karina, a Vivi, a las dos por su tiempo, a las dos fiscales, sabemos que están en pleno trabajo. Y que se hayan hecho un alto para compartir pareceres. Creo que es una instancia que valía bien la pena abordarla y hacerlo desde este lugar, ¿no? También desde la Asociación de la Prensa de APU, creo que los periodistas también tenemos que comprometernos. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes.